Dice la Escritura: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Bien, este es el camino trazado por Dios. El camino trazado por Dios es el camino que el hombre no entiende, porque los caminos de Dios son inescrutables. ¿Qué quiere decir inescrutables? Inescrutables quiere decir que no se pueden descubrir, no se pueden entender. La persona no puede en ninguna manera descubrir qué Dios tiene pensado para el día de mañana. Así entonces, como los caminos de Dios son inescrutables, el hombre sencillamente debe de dejarse guiar por Dios, pero siempre pidiéndole que quite de delante de él todo aquello que de él no provenga y que ponga delante de él todo aquello que de él provenga, porque dice que Cristo es el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. ¿Qué es lo que abre el Señor? Las puertas que Él quiere abrirle al hombre, las cuales serán buenas en gran manera, que el hombre haga aquello y que el hombre entre por aquellas puertas. ¿Y qué es lo que cierra Dios? Las puertas que Dios no quiere que el hombre atraviese. Y aquello, si el hombre las atraviesa, será malo en gran manera. Pero no queriendo Dios que el hombre las atraviese, Él tiene las llaves para cerrarlas. Cuando Dios cierra aquella puerta para que el hombre no la pueda abrir, cuando el hombre confía plenamente en el Señor y no planifica nada para el día de mañana y le clama a Dios porque solamente le ponga delante de él su voluntad y ponga delante de él lo que Dios determinó. Pero los que no hacen así, a aquellos se les permite que entren por la puerta que quieren entrar, pero aquello no es bueno. ¿Por qué? Porque no le pidieron al Señor que le cerrara aquella puerta, porque planificaron lo que iban a hacer, porque determinaron lo que iban a hacer. Y por eso es que como los caminos de Dios son inescrutables, o sea que no se pueden descubrir, no se pueden entender, el hombre sencillamente debe de confiar plenamente en Dios, pero siempre pidiéndole a Dios que le abra solo sus puertas y que le cierre aquellas que no son de él, porque cuando Dios no cierra las puertas que Él quiere cerrar, entonces Él las deja abiertas y aquello que le espera al hombre detrás de aquella puerta ya no proviene de Dios, ya entonces proviene del maligno, pero porque el hombre mismo lo desea por toda su planificación. Por eso es que dice que no te jactes del día de mañana, porque nadie sabe qué dará de sí el día, solo Dios lo tiene en su secreto, solo Dios lo tiene allí oculto en su corazón, para aquellos que viven cada día conforme a lo que quiere Dios en la plenitud de gozo del Espíritu, porque esta es la base de todo esto, vivir cada momento en la plenitud de gozo del Espíritu. En la presencia del Señor dice que hay plenitud de gozo, pero ¿cuál es la presencia del Señor? La presencia del Señor es hacer todo lo que Él quiere a cada momento, a cada instante, sea oración, sea lectura de las Escrituras, sea predicación, sea dar alimento a ancianos, ancianas, a huérfanos, a viudas y demás, sea consolación, sea intercesión, sea ayuno, sea vigilia. Todo es espiritual, todo va a ser espiritual, porque el Señor siempre va a buscar cosas espirituales para el hombre, porque a eso fue lo que Él vino, porque el cuerpo es engañoso, el cuerpo del hombre con el cuerpo pecó, y todo lo que el cuerpo quiere hacer, todo lo que el cuerpo hace es para muerte del alma. Sin embargo, cuando el hombre busca las cosas espirituales, esto es para vida del alma, y esto entonces será lo que Dios pondrá a cada cual a hacer. Pero en todas aquellas cosas que Dios ponga al hombre a actuar, en todas aquellas cosas, si el hombre verdaderamente ama a Dios, va a sentir verdadero gozo, va a sentir verdadera plenitud de gozo. No sencillamente es un gozo, sino que es más que eso, plenitud de gozo. Plenitud de gozo es donde llega ya al tope, donde ya no hay más, o sea, es en la máxima expresión del gozo, y esto solamente se encuentra en la presencia del Señor. Pero ¿cuándo se hace esto? Siempre, en todo momento y a cada instante. Y cuando el hombre tiene ese fervor, ese gozo, esa alegría, haciendo todo lo que hace, siendo ordenado por Dios en todo lo que hace, ejecutando todas aquellas obras espirituales, el hombre no busca otra cosa, ni está pensando en más adelante, entonces, ¿qué hará? Ni está pensando en el día de mañana, ni planifica en el día de mañana, porque sencillamente se va deleitando y se va gozando en todo lo que Dios le va haciendo hacer, en todo lo que Dios le va poniendo en su camino, en toda puerta que Dios le va abriendo. Dios le abre la puerta de la oración. Porque cuando se habla de puertas,
El hombre tiende a llevar su mente a puertas de los deseos del corazón, a puertas para conquistar, a puertas para cumplir sus sueños, y nada de esto es lo que quiere Dios que el hombre haga, porque estas son puertas vanas, estas son puertas de las tinieblas. No, abrir puerta, ¿qué quiere decir? Que Dios acomodará todo asunto y quitará todo estorbo del camino, quitará todo obstáculo de en medio, para que el hombre haga aquello, sea una obra, una acción de un momento, o sea una acción de mucho tiempo, como decir, una obra, un ministerio pastoral, o sea una acción de una vida familiar, sea una acción de vivir en un sitio, o sea otro tipo de obra, una obra evangelística, o sea una obra corta, como decir, un tiempo de oración, un tiempo de lectura, un tiempo de sentarse a escuchar a Dios y aprender con Él, es un tiempo de ir a llevar alimento a personas, un tiempo de ir a consolar. O sea, toda puerta que Dios abre, sea para un tiempo corto, para un tiempo mediano o para un tiempo mayor, toda puerta que Dios abre es aquello que Dios pone en delante del camino del hombre, para que el hombre se deleite en ello, haciendo las obras espirituales, pero el hombre no planificándolas por sí mismo, el hombre no entendiendo por sí mismo, sino que dejándose sencillamente guiar por Dios, y así entonces, cumpliendo el propósito de Dios, el hombre a cada momento, a cada paso que da, podrá agradar a Dios. ¿Por qué? Porque solamente haciendo estas obras el hombre podrá ser edificado, y en esa edificación no solo se edificará él, sino que en esa edificación recibirán edificación muchos otros, como el hombre no lo entiende, porque aunque el hombre no lo vea, muchos otros se recibirán edificación, porque si el hombre se quiere ir a hacer una obra que dice él que es para Dios, pero Dios lo quiere que se ponga a orar, esa oración va a salvar muchas personas y el hombre no lo sabe. Cuando el hombre quiere hacer alguna cosa, y debe de preguntarle a Dios si verdaderamente eso es, y debe de pedirle a Dios que le obstruya el camino si eso no es de él, y entonces Dios le pondrá lo que verdaderamente él quiere, y el hombre se deleitará en ello cuando el hombre verdaderamente entienda que aquello es lo necesario y que aquello es lo importante, porque todo aquello que Dios ponga, esto será lo verdaderamente necesario. Por eso Cristo agradaba al Padre. Por eso es que cuando él hablaba decía, mi Padre siempre está conmigo, porque yo hago siempre lo que le agrada, siempre, no es que a veces, siempre, no es que me dio una obra y la hago y dentro de esa obra voy a ponerme a hacer yo otras cosas, no, sino que decía que siempre hacía lo que le agradaba al Padre, y esto garantiza que el Padre siempre esté con él, porque él tiene un camino. Si el hombre hace lo que no le agrada a Dios, el hombre se desvía de ese camino, y si el hombre se desvía de ese camino, el Padre no está con él, él va a ir solo, pero dice que el Padre siempre estaba con el Hijo, porque siempre hacía lo que él le agradaba, porque no estaba pensando nada, no estaba pensando en el día de mañana, no estaba pensando en el más adelante, todo el tiempo se deleitaba en la obra que hacía, y cuando el hombre se deleita en la obra que hace, entonces el hombre entra en una verdadera intimidad y unidad con Dios, en el verdadero gozo del Espíritu. Allí está la plenitud de gozo del Espíritu, allí está la plenitud de gozo del Espíritu del hombre, y allí está la verdadera edificación, y allí están las delicias del alma. Por eso dice así, que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Plenitud de gozo del Espíritu y las delicias verdaderas del alma, las verdaderas delicias que el alma necesita, el alma que es la que o va al cielo o va al infierno, el alma que es la que vino Cristo a rescatar, el alma que es la que vino Cristo a sanar, aquella llaga podrida que desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza no hay en ella cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga por su pecado. Esa alma va a hallar aquella delicia eterna, aquella delicia gloriosa en aquellas obras y en aquellas acciones que Dios siempre le está poniendo al hombre a hacer a cada instante, a cada momento, pero que el hombre no planifica, porque desde el momento en que el hombre las planifique, ya aquello no será de Dios, porque si el hombre las planifica, el hombre entonces estará dando a conocer que los caminos de Dios
Él sí lo puede descubrir. Y los caminos de Dios, Él está diciendo con sus hechos, con sus obras, que no son inescrutables, sino que Él los puede descubrir diciendo, no, Dios quiere que yo haga esto mañana, porque Dios lo puede declarar al oído del hombre, lo que va a hacer mañana. Dios le puede declarar al oído del hombre todo lo que va a hacer, si realmente Dios, si es la voluntad de Dios que el hombre lo entienda. Pero aún así, el Señor no le va a declarar absolutamente todas las cosas, sino lo necesario, porque dice que los que son nacidos del Espíritu, estos son como el viento, que se oye su sonido y no se sabe de dónde viene, ni se sabe a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, todo aquel que verdaderamente es enseñado por el Padre, todo aquel que nace de la enseñanza del Espíritu de Dios, y todo aquel que nace de la edificación que hace el Espíritu de Dios en él, todo aquel que es semejante a Cristo, todo aquel que nace del agua y del Espíritu, no sabe a dónde va. Así es todo aquel que nacido del Espíritu, como el viento, no sabe a dónde va. Y si no sabe a dónde va, Dios no le declara absolutamente todo, sino lo necesario. Cuando el hombre tiene verdadera comunión y verdadera intimidad con el Señor, lo necesario le declara y le dice, ve a tal sitio y haz esto, haz esta otra obra, como le dijo a Felipe, que le dijo, levántate y ve al desierto. Y le indicó el camino, y Felipe fue al desierto, pero el Señor no le dijo a Felipe lo que iba a acontecer en el desierto. Felipe el evangelista le dijo, levántate y ve al desierto por el camino que sube allí de Jerusalén a Gaza. Le indicó cómo ir y a dónde ir al desierto, y Felipe fue al desierto, pero no le dio el conocimiento, todo el conocimiento de lo que iba a acontecer allí. Le indicó una parte, y él, sin saber a dónde iba, fue tranquilo y confiado, deleitándose en aquella obra, gozándose en aquella obra y confiando en Dios. Y allí en el desierto, entonces se le apareció un carro en el cual iba el eunuco, allí eunuco, funcionario de Candice, y dice que entonces el Espíritu le dijo, pégate a ese carro. Y allí entonces estaba el eunuco leyendo las escrituras, y entonces Felipe entendió lo que debía de hacer, y era predicarle el evangelio para que aquella alma se convirtiera. Siendo así, no le dijo todo lo que iba a hacer, solamente le dio una parte. Él no sabía qué iba a hacer, pero en el momento Dios se lo puso, qué es lo que iba a hacer. Se deleitó yendo al desierto, se deleitó en el camino, y se deleitó en la obra que no entendía qué es lo que iba a acontecer allí en el desierto, porque creyó plenamente en Dios y se deleitaba plenamente en Dios y se regocijaba plenamente en Dios. Y por eso es que dice que no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Nadie sabe lo que Dios hará. Si Felipe, poniendo este ejemplo, hubiera planificado su día, ¿acaso podría obedecer a Dios? Su planificación iba a entorpecer el camino de Dios. Su planificación iba a obstruir el camino de Dios, iba a obstruir la obra gloriosa que se iba a hacer, porque a partir de esa evangelización, a partir de aquel eunuco, fueron salvas muchas otras personas que él fue allá a salvar. A partir de ese eunuco hubo una gloria tremenda en la parte del eunuco, en aquel grupo que Dios le daría al eunuco. Y así también en todo lo que Dios le mande a hacer el hombre va a alcanzar verdadera prosperidad para él y para los demás. Pero cuando se habla de prosperidad, se habla de una prosperidad espiritual, prosperidad de salvación, prosperidad de edificación, prosperidad de verdadero crecimiento espiritual, de conocimiento de Dios, de entendimiento, de fe y de desarrollar todos los atributos espirituales de Dios. Esto es prosperidad. Solamente esto se alcanza entendiendo realmente que no debo de planificar nada, sino que Dios me pondrá lo que es lo necesario, y en aquello necesario el hombre va a pedir el deleite y el gozo, y Dios se lo va a dar. Si el hombre no lo pide, Dios no se lo da, porque entonces el hombre va a sentir aquello como molesto, va a sentir aquello como una carga pesada. Pero dice el Señor que su yugo es fácil y ligera su carga. Su yugo es fácil y su carga es ligera para aquellos que la aman. Los que no la aman no pueden sentir ligereza en la carga, sino que la van a sentir molesta. Y se pueden pasar allí un tiempo largo orando con molestia. Se pueden pasar allí un tiempo, según considera el hombre, largo, leyendo las escrituras, pero con molestia. ¿Por qué? Porque no hay verdadera plenitud de gozo. ¿Y por qué no hay verdadera plenitud de gozo? Porque en dos cosas: porque no se lo ha pedido a Dios, y porque no se está haciendo realmente lo que Dios quiere en ese momento. Esto es lo glorioso y esto es lo perfecto. Dejar que Dios ponga las cosas y dejar que el Señor sea el que actúe, y no planificar
planificarse nada, ni planificarse momentos de oración, ni planificarse el día, ni planificarse lo que se va a hacer o lo que se va a dejar de hacer, ni para las obras que son para Dios, ni para las obras espirituales, ni para las obras seculares, porque solamente sabe el Señor lo que dará de sí el día. Y por eso es que el Señor dijo que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, que baste a cada día su propio mal. O sea, no afanarse por el día de mañana, no turbarse por el día de mañana, planificando el día y pensando que le va a salir mal el día si no hace una u otra acción, pensando que no le van a salir bien las cosas si deja de hacer una acción, pensando que si de pronto en tal horario no cumple tal cosa, entonces no se va a cumplir esto otro, porque eso es afán y eso es turbación. Por eso es que el Señor dijo que no se afane el hombre por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, que bástele a cada día su propio afán, pero que está diciendo que el hombre viva en el gozo continuo, que deje que Dios actúe, porque el hombre nunca sabe por dónde Dios va a dirigirlo, el hombre nunca sabe lo que Dios le va a poner en el camino, y el hombre que verdaderamente quiere crecer espiritualmente va a buscar el deleite en todas las acciones que Dios le ponga a hacer, va a buscar el regocijo verdadero en todas las acciones que Dios le ponga a hacer. Todo lo demás es vanidad, ninguna de las cosas del resto de las cosas tiene importancia, aunque el hombre piense que tiene importancia, no las tiene. Como Marta, que dice que estaba allí sirviéndole la comida al Señor y sirviendo la casa, arreglando la casa, porque el Señor estaba allí en casa de Marta y de María, pero María estaba allí sentada a los pies del Señor, oyendo su palabra, en ellos estaba deleitando. Este deleite era el que quería Dios que tuvieran todo, pero lo tenía María, pero Marta no tenía ese deleite. Marta tenía en su mente el afán del día, porque ya se había planificado que era necesario la limpieza de la casa, el arreglo de la mesa, la comida y demás cosas, y en eso se afanó y en eso se turbó y no encontró deleite en eso, porque dijo: Señor, no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola, y dile pues que me ayude. ¿Qué quiere decir? Que no tenía gozo en lo que estaba haciendo, no tenía deleite en lo que estaba haciendo. ¿Y por qué no tenía deleite en lo que estaba haciendo? Porque aquello era el afán del día. Aquello era el pensamiento y la planificación del hombre, y aquello no puede dar gozo, aquello no puede dar deleite al alma. Aquello, aunque de pronto el hombre pueda sentir algún cierto regocijo en aquello, porque no se planificó una acción laboral, sino que se planificó una acción recreativa, una acción de disfrute temporal del cuerpo, aquello no le da el verdadero deleite al alma, porque el verdadero deleite del alma está en la presencia del Señor. El verdadero regocijo y la verdadera plenitud de gozo del Espíritu está en la presencia del Señor, no en la presencia de las cosas temporales que son para el cuerpo y que no son necesarias, que son de regocijo del cuerpo y de disfrute temporal, pero que no son necesarias para la vida del cuerpo. Y así, sea para trabajo secular o como para trabajo, como para obra recreativa, si aquello realmente no es aquella acción que el Señor ha puesto en el hombre, que el Señor ha determinado, aquello no va a dar el verdadero gozo y deleite. Como Marta no tenía ese verdadero gozo y deleite, y la respuesta que ella recibió del Señor no fue la que ella esperaba, sino que el Señor le dijo que ella estaba afanada y turbada con muchas cosas, pero que ninguna de esas cosas, le dijo, ninguna de esas cosas era necesario, sino que le dijo, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre se preocupa planificando su día con cosas que no son necesarias. Al final del día lo que hace es perder el tiempo, y de pronto puede pensar que ha adquirido ganancias, si adquiere dinero o no, y de una u otra forma eso se le va, y de pronto Dios se lo quería dar por otra vía, y lo que hizo fue perder el tiempo, en un tiempo que podía ganar, en un tiempo precioso para Dios, en un tiempo que podía aprovechar en una edificación para su hombre espiritual, en un tiempo que podía aprovechar en el deleite verdadero, en el gozo verdadero del Espíritu, y en la presencia gloriosa del Señor, y en aquella verdadera plenitud de gozo, y en aquel deleite del alma. Entonces, esto es lo que Dios está diciendo, que el hombre no se afane por nada. ¿Por qué? Porque muchas cosas que el hombre planifica
no son necesarias. De hecho, nada de lo que el hombre planifica es necesario. Solamente es necesario pedirle a Dios que el Señor ponga a cada momento lo que Él quiere. Y el hombre debe de confiar plenamente en eso. Porque ¿qué es la vida en el cuerpo? Sino que la vida en el cuerpo es apenas un momento en la tierra. Porque así dice la Escritura, compara la vida del cuerpo con muchas cosas pasajeras. Que es la vida que si no solamente es neblina. Dice que se aparece por un poco de tiempo, dice allí Santiago, y luego se desvanece. Y otra vez por allá dice en el libro de Job que la vida es como un ave que se arroja sobre la presa, como un águila que se arroja sobre la presa, algo que pasa volando muy rápido y se lleva la presa. Y pone otro ejemplo como un correo que pasa, y ponen otro ejemplo después como allí en el libro de los Salmos, como la hierba que sale a la mañana y a la tarde es cortada y se seca. Entonces el hombre se afana por un momento pensando que es muy importante aquello, pero nada de ello es importante, sino que el Señor lo dijo. Una sola cosa es importante, y María ha escogido la mejor parte. Pero ¿quién es María? María era ella en ese momento porque amaba el deleite en la presencia del Señor, amaba escuchar sus palabras y se deleitaba haciendo lo que Dios le mandaba hacer y le ponía a hacer, se deleitaba conociendo a Dios. Y ella representa a todos aquellos que se desenfocan, que se desentienden de todas las demás cosas. Su mente no está en ningún afán de la vida. Ella representa a aquellos que verdaderamente aman al Señor y aman verdaderamente aquellos momentos preciosos que Dios le pone a pasar a lo largo de la vida en su presencia, haciendo todas las cosas espirituales que Dios les pone a hacer, sentados con Él escuchándolo, sentados con Él aprendiendo de su palabra, sentados con Él orando, sentados con Él allí buscando en la predicación cuando Dios les pone a hacer una u otra cosa. Si los pone a hacer el Señor otra obra en la calle, allí van y la hacen con gozo, porque todo lo que Dios manda es bueno, es perfecto en gran manera. Aquello causa un gozo indecible, aquello causa un gozo inefable. El hombre que se desenfoca de todas aquellas cosas seculares, el hombre que se desenfoca de todos sus planes, el hombre que se desenfoca de todo su dibujo que hace allí arquitectónico, como va a hacer las cosas, el hombre que se desenfoca de todo esto encuentra el verdadero deleite y encuentra la verdadera plenitud de gozo. Y el hombre que se desenfoca de todo esto entra en lo que verdaderamente es importante, porque ¿qué importancia tienen estas cosas que Dios pone? Esta es una importancia eterna. Porque lo que el hombre busca como importante, con lo que el hombre busca hacer, que él piensa que es importante, la importancia que tiene es la importancia de un momento. Pero aquello que es para un momento puede resultar ser una herida mortal para la vida eterna, la herida del alma. Y aquello es lo que Dios no quiere que el hombre tenga, la herida del alma. El hombre planificando su día, planificando su vida, planificando todas las cosas, menosprecia el verdadero deleite y gozo. Esta es la vida que debe de llevar aquel que es nacido del Espíritu, una vida dejada que el Señor la lleve, dejada que el Señor la guíe, dejada que el Señor le ponga todas las cosas, pero en súplica reverente, no así dejando, porque entonces viene el diablo y toma parte. ¿Por qué? Porque allí entonces no habrá una persona diligente, allí entonces no se manifestará una persona diligente buscando el propósito de Dios en todas las cosas, sino que allí se manifestará una persona negligente, una persona necia, una persona insensata en lo que requiere diligencia, porque dice que deseamos no perezosos en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y lo que requiere diligencia es todas las acciones espirituales que Dios nos pone en el camino, pero todas aquellas acciones espirituales parten de una diligencia en oración, parten de una diligencia para pedirlas a Dios, aquellas acciones y todas aquellas cosas que Dios quiere poner. Y cuando esto es así, entonces Dios da el deleite. Pero cuando el hombre se planifica incluso acciones espirituales, esto no causa gozo al alma, esto no causa deleite al alma, no causa gozo en el espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre de pronto se planifica un tiempo de lectura, pero realmente Dios quería que hiciera otra cosa, y aquella lectura no le puede causar el verdadero gozo, porque le va a llevar a una interpretación errónea, le va a llevar a hacer algo erróneo. De pronto el hombre se planifica y dice, no, ya leí tanto, y sin embargo ahora dice que
tiene que ir a hacer otros quehaceres, o que ahora tiene que orar, sea secular o sea espiritual, pero Dios quiere que siga, porque Dios lo quiere llevar a un conocimiento que solo sabe el Señor en su corazón, dentro de su corazón, lo tiene allí oculto, a dónde Él lo quiere llevar. Y cuando el hombre entonces se desvía de este camino, el hombre se pierde aquello que Dios tenía. Así dice que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El barbecho de los pobres, porque se refiere a los pobres en espíritu. Los pobres porque no tienen aquellos atributos espirituales que necesitan para su edificación. Ninguno lo tiene, pero los que son pobres en espíritu son aquellos que entienden que no lo tienen. Pero los que no son pobres en espíritu piensan que sí lo tienen. Aunque sí son pobres, no lo entienden, y por eso no son vistos como pobres en el cielo. Por eso el evangelio es predicado a los pobres. Pero dice que en el barbecho de los pobres hay mucho pan. ¿Cuál es el barbecho de los pobres? Aquello que Dios tiene oculto en su corazón, que Dios quiere darle esa plenitud de gozo para una edificación gloriosa y para una multiplicación gloriosa de los atributos de Dios, y para salvación y edificación de Él y de muchos. Y en ese barbecho hay mucho que Dios quiere dar, hay mucho gozo, hay mucho deleite, hay mucho alimento, pero dice que se pierde por falta de juicio, por falta de juicio celestial, raciocinio celestial, no terrenal, porque el raciocinio terrenal es el que se contrapone con el raciocinio celestial, y este es el juicio que falta para adquirir aquel mucho pan que hay en el barbecho de los pobres, el entender que nada es importante de lo que el hombre planifica y piense que va a ser importante para él. Y cuando el hombre entiende esto, entonces el hombre entra en el barbecho del pobre, entra en el corazón de Dios, y Dios le da aquel pan deleitoso, aquel pan exquisito, aquel manjar que es un alimento espiritual. Y cuando se dice pan espiritual, no se está refiriendo en este caso a solamente el pan de la enseñanza de las escrituras, no se está refiriendo en ese caso solamente el alimento de las escrituras para alimentar el alma, sino un pan de un deleite verdadero, un regocijo verdadero del espíritu en la obra que Dios le ponga a hacer, sea lectura, o sea lo que sea, o sea cualquier acción que le ponga a hacer, o sea cualquier obra que le ponga a hacer, aunque no sea acción de lectura, de oración, de vigilia o de predicación, aunque sea obra de concerniente allí a la familia, que sea obra concerniente allí al matrimonio, aunque sea otro tipo de obra, pero aquel pan que hay en el barbecho del pobre, Dios se lo va a dar cuando el hombre se deje guiar por el Señor, y no ande planificando nada, y no ande entendiendo por sí mismo nada, y no ande armando nada, sino que su camino esté seguro en la súplica ante el Señor, seguro en la súplica ante Dios. Así no se perderá el mucho pan que hay en el barbecho de los pobres. Pero cuando dice que se pierde el mucho pan que hay en el barbecho de los pobres, porque no es que hay pan, sino que hay mucho pan. O sea, que es una cantidad que el hombre no entiende, y aquel deleite, aquel regocijo va a repercutir en una paz indecible para la eternidad, y en una alegría y felicidad indecible para la eternidad, porque todo aquel que entra en la eternidad gloriosa de Dios, los salvos, que no son los muchos, sino los pocos, pero todo el que entra en esa salvación no tiene la misma felicidad, aunque aquella es una felicidad que no se compara con ninguna felicidad que el hombre pueda experimentar en la tierra, porque dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor en todas las áreas que el mayor de la tierra, hablando espiritualmente. Y siendo así, entonces no todos tendrán la misma felicidad, pero eso depende, ni la misma paz, ni los mismos atributos, ni todas las mismas glorias. Si eso depende del deleite que se tuvo cuando se estaba en la tierra, del gozo que halló el alma a cada paso, a cada momento, a cada instante cuando se estaba en la tierra, porque eso ahora repercute para la eternidad. Y así ve el alma, y entonces recibe lo que sembró gozo, porque estaba gozándose en todo lo que Dios le ponía a hacer, porque verdaderamente se lo ponía a Dios, no porque se lo ponía él mismo. No cualquiera diga, aquí me gozo en esta alabanza, y Dios ni lo está mandando a hacer eso. Aquí me gozo aquí en este cántico, en esta alabanza, Dios ni lo está mandando a hacer eso. Son gozos de la carne, porque hoy hay mucha alabanza carnal y terrenal, y predicaciones carnales y terrenales que dicen que se gozan, y incluso se congregan mucho para lo peor y no para lo mejor, y dicen
dicen que se gozan, no se refiere a ese gozo, sino el verdadero del Señor, el que Dios tiene oculto en el corazón, que solo se pide y que solo se conquista con súplica, con oración continua y con búsqueda para que Dios se lo ponga en el medio del hombre. Y así entonces Dios se lo irá poniendo en el medio del hombre, y el hombre se irá deleitando, y el hombre se va gozando en ello, se va gozando en ello, y todo eso lo va sembrando, todo eso lo va sembrando, porque el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Así va sembrando, y aquello lo recoge, su alma repercute en el gozo eterno, y porque comió el pan que Dios tenía para él, toda aquella delicia, todo aquel pan deleitoso que tenía para su alma, mientras iba atravesando por su vida en la tierra sin afanarse en nada, sin pensar nada por sí mismo, en lo que se debe de hacer o lo que no se debe de hacer, sino confiando plenamente en Dios. Todo aquello que entró en su alma, todo aquel alimento, porque es un alimento infinito. Cuando dice mucho pan, es un alimento infinito, es un deleite espiritual infinito. Todo aquello va con él para la eternidad, pero el que no, va hambriento y sediento, y no podrá alcanzar ni la salvación siquiera. No podrá alcanzar la salvación por la cual Cristo vino para darle al hombre. Y así entonces el hombre que está lleno de planes, está lleno de teorías, está lleno de que para lo que para él es importante, ya está planificada su vida, se pierde el verdadero plan de Dios, se pierde el verdadero regocijo y deleite del alma. Y por eso dice que no se afane ninguno por el día de mañana, que deje que cada día tenga su propio mal, bástele a cada día su propio mal. Pero ¿cuál es el deleite que se debe de buscar? ¿Cuál es el día que se debe de buscar? El día de Dios, el deleite de Dios. Nadie sabe qué dará de sí el día, solamente confiar en Dios. Nadie sabe qué dará de sí el día. Cuando habla del día, todo el día, tarde, noche, madrugada, dejar que Dios obre, porque allí habrá verdadero deleite, en lo que Dios ponga al hombre a hacer a cada instante, a cada momento. Allá hay seguridad, porque Dios se encargará de todo. Dios se encargará de todas las demás cosas, y lo que sea necesario que el hombre haga para su sustento y para lo demás, Dios se lo pondrá a hacer como Él quiere, y incluso allí hallará el hombre verdadero gozo y verdadero deleite, porque en Dios no hay imperfección. Él es el perfecto de toda perfección, Él es la perfección misma, Él es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Él no se equivoca en nada, pero el hombre está lleno de errores y pensando que hace cosas muy importantes, cosas muy necesarias, lo que hace es que lleva su alma a la perdición, llena de miseria y llena de todo tipo de cosas amargas de la tierra, porque en todo se afanó, pero no se preocupó por el verdadero gozo y deleite continuo que hay en la presencia del Señor. Este es el camino del Señor para aquellos que son nacidos del Espíritu, los que son como el viento, no saben a dónde van, solamente confían en Dios y se deleitan con Dios y se deleitan en Dios a cada paso que dan y a cada instante del tiempo. Gloria a Dios.